¿Se alegra, iglesia? Entonces nos va a acompañar a cantar. ¿Está listo? Voltee al que lo tiene a la par y regálele una sonrisa en esta hora. Dígale, ven, es hora de adorarle. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ¿podemos decirlo todos juntos? Ven, es hora de adorarlo. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ¿puede decirlo fuerte, iglesia? Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, ven, ven. ¿Puede decirlo, iglesia? Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, 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 ven. Levantamos tu nombre, Señor. Toda la gloria es para ti, Dios. Toda la gloria y toda la honra, Dios, que tu nombre se levante en medio de su congregación. Dice amén, iglesia.
Cántelo. Que la gloria del Señor se levante. Que la gloria del Señor se levante. Alabanza y loor hacia el Rey. Que la gloria del Señor se levante. Que la gloria del Señor se levante. Alabanza y loor se levante hacia el Rey. Su gloria, gloria se levante. Que el canto del Señor se levante. Que el canto del Señor se levante. Alabanza y loor se levante hacia el Rey. Su gloria, gloria se levante. Todos juntos, que la gloria del Señor se levante. Que la gloria del Señor se levante. Alabanza y loor se levante hacia el Rey. Que el canto del Señor se levante. Que el canto del Señor se levante. Alabanza y loor se levante hacia el Rey. Gloria se levante. Una última vez, que el canto del Señor, el canto del Señor se levante. Canto del Señor se levante. Alabanza y loor se levante hacia el Rey. Su gloria, gloria se levante entre nosotros, entre nosotros, entre nosotros. Que la gloria del Señor se levante. Que la gloria del Señor se levante. Alabanza y loor se levante hacia el Rey. Que el canto del Señor se levante. Que el canto del Señor se levante. Alabanza y loor se levante hacia el Rey. Su gloria, iglesia, gloria se levante. Su gloria se levante. Y su gloria se levante. Se levante tu gloria, Señor. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Tú eres digno de toda honra, Dios. A ti, Jesús, te cantamos hoy. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque nos has llamado, Dios. Y hoy atendemos a ese llamado. Queremos estar en tu presencia. Queremos aprender más de ti, Dios. Porque tú diste tu vida, Dios. Porque tú cancelaste el decreto, Dios.
Dígalo, iglesia. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. Todos juntos. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Gracias, Señor. ¿Le puedes decir gracias, iglesia? A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Dile otra vez: ¿cómo yo podré pagarte? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz
y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Levanta tus manos y dale gracias. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, díselo a él. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan... ¿Puedes repetirlo otra vez? No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, oh, oh. Dile Jesús, Jesús, oh, oh. Precioso Jesús. Oh, oh, oh. Oye esto, mi anhelo es mirarte a los ojos, es decir que te amo y que no hay nadie como tú. Mi anhelo es mirarte a los ojos, es decir que te amo y que no hay nadie como tú. Por eso no hay nadie como tú, no, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú, no, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, pueblo de Dios, Jesús, dilo fuerte, precioso Jesús. Oh, oh, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, oh, oh. Padre, estamos en tu presencia, Dios, y después de haberte adorado, haberte cantado con todo nuestro corazón, Dios, abrimos nuestro corazón a tu palabra, a tu enseñanza. Nuestro espíritu, nuestra alma está lista para recibir de ti, Dios, esta palabra que da rema y que da fuerza y que da sentido a nuestras vidas. La recibimos en el nombre de Jesús. Amén.
gracias por la oportunidad de venir en esta noche en tu nombre. Damos gracias por la oportunidad de congregarnos como un hombre, como un pueblo, como un cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, por bendecirnos, por guardarnos y porque ahora en esta noche podemos, Señor, disfrutar tu palabra, deleitarnos en ella, recibirla. Señor, queremos hacerlo con mansedumbre, queremos hacerlo, Señor, con humildad, creyendo, esperando, confiando, mi Dios, que tú y que solamente tú tienes cuidado de nosotros. Y que, Señor, tu palabra nos ministrará en esta noche, nos guiará, nos fortalecerá. Oramos por mi hermana Carmen, oramos, Señor, por la familia Molina, oramos por los que están, Señor, ausentes en esta noche, pero que tú guardas en completa paz sus pensamientos y sus corazones. Te damos gracias en Cristo Jesús. ¿Dice amén? Amén. Muy bien, pues vamos de lleno al tema. Estamos en la Biblia cronológica, estamos viendo las fiestas de Dios. Esa sería la octava parte de lo que vamos a ver, y estamos viendo obviamente este tiempo de fiestas, 7 fiestas. Yo espero que ya se las hayan aprendido. Pascua, ¿verdad? La segunda, panes sin levadura. La tercera, primicias. La cuarta sería el Pentecostés. La quinta, trompetas. La sexta, diga, a ver, fuerte, ayúdeles, mi hermano, expiación. Y la séptima, tabernáculos. ¿Lo decimos todos? A ver, vamos aprendiéndola. Primera, Pascua. Segunda, panes sin levadura. Yo lo voy a decir, lo dice usted después de mí, ¿de acuerdo? Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, día de expiación y tabernáculos. Muy bien, estamos en el Pentecostés y aquí nos metimos en una situación muy interesante y bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Recuerden que estas fiestas son figura de Cristo, pero también podemos ver que son, no sé si nombrarlos 7 pasos, 7 etapas, 7 tiempos, como usted quiera, pero es un mapa, es el reloj de Dios. Yo lo dije con toda humildad y respeto, Israel no es el reloj de Dios. Las fiestas son el reloj de Dios. Estas son las que están guiándose el Señor por ellas a ir cumpliendo. Y recuerde, ir cumpliendo un proceso para restaurar todas las cosas. Nosotros cuando viajamos a Atlanta, pues ya más o menos tenemos una ruta, ¿verdad? Ya decimos dónde desayunar. Mi esposa quiere Cracker Barrel, ¿verdad? De entrada, ¿verdad? Ahí. Entonces es el primer stop. Y luego nos vamos yendo uno por uno y por uno y por uno. En el regreso, ¿qué cree que pasa? Exactamente lo mismo. Entonces, Dios vio que el hombre creó una lejanía tan grande a través de pecados, fallas, faltas, etc. Entonces lo que Dios está haciendo es traer al hombre a través de estos mismos procesos. Y es impresionante. Pentecostés nos está anunciando, mis hermanos, el pacto mejorado. Nos está anunciando algo mejor y verdadero. Por ejemplo, la ley de Moisés fue dada en piedra. Y eso es parte del Pentecostés. El judaísmo celebra el Pentecostés. Ellos no celebran la venida del Espíritu Santo. Ellos celebran solamente la ley de Moisés. Pero mire este nuevo pacto. En Pentecostés está la ley de Moisés en piedras. Pero en el nuevo pacto, Pentecostés es la ley del Espíritu en sus corazones. Háganse así, fíjense un poquito. Ahí van, ahí adentro está la ley del Señor, escrita en sus corazones. En el Pentecostés tradicional, vemos cómo antiguamente tuvo que darse, lamentablemente, la confusión de lenguas y la dispersión del pueblo. ¿Por qué? Porque se autoproclamaron un nombre. ¿Recuerdan a Nimrod? Hagamos 2 cosas. Hagámonos una torre, una buena torre, y hagámonos un nombre, ¿verdad? En este Pentecostés vemos la proclamación en lenguas y la reunificación del hombre, de todos, al proclamar el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Vimos también cómo lamentablemente cuando Moisés viene bajando del Sinaí con esas tablas que él tendría que llevar a la ley, ya fue dada la ley.
y vimos que todo el pueblo escuchó la ley. Les mostré cómo la palabra dice que se oyeron truenos, pero en realidad eran voces. Y todo el pueblo en todos lados retumbaba. Entonces imagínense la voz o las voces, la lengua o las lenguas en las que Dios habló desde el Sinaí, al decir, honrarás al Señor tu Dios. Todo el pueblo lo escuchaba. Y mientras Dios estaba dando las leyes, acá estaba Aarón, ¿verdad? Haciendo un becerro, que luego dijo, no, es que se cayó al fuego y salió solito. Qué terrible cuando vemos que al bajar y romper las leyes, la ley inmediatamente se hizo efectiva. Efectiva se hizo la ley. Ni siquiera se habían acomodado las tablas cuando Moisés las rompe e inmediatamente viene el juicio de Dios. 3,000 almas mueren. Pero vemos en el día del Pentecostés no solamente la venida del Espíritu Santo escribiendo la ley en los corazones, sino vemos la restauración de 3,000 almas perdidas a 3,000 almas ganadas por el mensaje de Pedro. Vemos también algo, que las lenguas son el significado y también el resultado de esta fiesta. Pero vamos a entrar de lleno. Así como requiere, por ejemplo, la Pascua, un respeto y un alto sentido de compromiso y de sacrificio, ¿ok? Tanto que la Biblia dice que quien tenga por inmunda la sangre de Cristo no tiene salvación, no es digno de la salvación. Entonces también debemos de darle la misma importancia y la misma administración a este evento del Pentecostés. En otras palabras, mis hermanos, ya se curaron ustedes de estar ungiendo su carro, su casa, me unjo y me protejo. Ya no hacemos eso, porque eso es una falta de respeto, una falta de doctrina, de sentido al uso de la sangre de Cristo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Tienen que tener ese mismo celo por este evento del Pentecostés. ¿De acuerdo? Bien. De hecho, Pablo lo que hace es dedicar de una manera escrita a su iglesia un tiempo, un par de capítulos, ¿verdad? A mencionar este asunto. Y gracias a Dios que el apóstol Pablo tomó este tiempo, porque escúchenlo, este asunto de las lenguas que vamos a entrar ahorita de lleno, es un asunto que no se trata en ningún otro lado. Si no es por unos escasos textos bíblicos, por unas escasas experiencias grabadas en la Biblia, hubiéramos perdido nosotros completamente el rumbo, la noción con este tema de las lenguas. Yo hice una pregunta la semana pasada. Unos quisieron responder, otros no. No hay problema. Hay libertad, ¿verdad? Tenemos la libertad en Cristo. La pregunta fue la siguiente: ¿cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y recibieron como señal las lenguas, el hablar en lenguas? ¿O cuántos dicen, bueno, yo creí haber hablado en lenguas, pero ahora ya no lo sé? Ya no sé si sí recibí ese don de las lenguas o fueron mis emociones. ¿Alguien se atreve a levantar la mano? Yo recibí el bautismo del Espíritu. Ok, ahora ya nada más somos 3, 4, 5. Bueno, ya subió. Sí, o sea, ya sea que sí lo recibí o que ya no lo sé, ¿verdad? O que quién sabe, no importa, ¿verdad? Muy bien, ahora sí vieron bastantes manos. Ok, en estos días, ¿verdad? O sea, me refiero a todo este tiempo, ha surgido esta situación en los que se levantan y promueven fuertemente el tema de las lenguas. Nosotros, yo en lo personal, en mi, vamos a decir, en mi doctrina primaria, al venir al Cristo y a la iglesia que me introdujeron, al movimiento que me introdujeron, yo fui parte de ese movimiento en el que todo el mundo tenía que hablar lenguas, ¿verdad? Y todo ese asunto. Yo les voy a platicar debo tardarme menos de un minuto. ¿Cómo fue mi experiencia al yo recibir este asunto? Mire, no sé por qué exactamente, pero Dios sí. Algún día que me diga, ¿verdad? La razón del por qué. Yo no recibí a Cristo en un llamado al altar. Ya ven que antes decían que había el altar, ¿verdad? Yo no recibí, pasa y recibe a Cristo en tu corazón. Yo recibí a Cristo en mi cuarto solo.
por ese milagro que Dios hizo en mi vida. En ese momento le entregué mi vida al Señor. Yo no pisé una iglesia, no me invitaron a una iglesia sino hasta casi después de 3 meses. Yo no recibí lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo con un predicador que dijo, ¿cuántos quieren recibir el don de lengua? Pues levantamos la mano y en manada, ¿verdad? Todo, en grupo, pues vamos todos y órale, ¿verdad? No, yo lo recibí en una cochera. Cuando era un tiempo de oración, que éramos un grupito pequeño, ¿verdad? Mi esposa conoció a esta familia y estábamos en la cochera, y ahí estábamos todos en un tiempo de oración y yo empecé a sentir algo diferente, algo que me interrumpía. Mi tiempo de oración era un tiempo de oración que yo tenía con el Señor, un tiempo muy bonito, muy particular, y yo empezaba a sentir algo donde yo no podía hablar. Y yo dije, ¿qué me está pasando, verdad? Entonces yo dije, bueno, a lo mejor comí muchos tacos, ¿verdad? Y yo seguí con mi tiempo en el Señor, y cuando menos me di cuenta yo estaba diciendo cosas que ni yo le encontraba sentido. Me asusté, abrí los ojos, me puse de pie y yo vi a todos, ¿verdad? Todos como si nada. Dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Yo no había leído esta parte. Les digo, yo visité la iglesia hasta después. Bueno, me volví a agachar. Y agachadito, que no me vean. Y yo así, ¿verdad? Solito. Y cuando empiezo otra vez y otra vez, hasta que llegó el momento en que fue incontrolable. Fue incontrolable y yo empecé a hablar. Yo estaba asustado. Pero llegó un momento en que ese susto como que se disipó y se convirtió como parte de mi adoración. Después supe todo el rollo. Esa fue mi experiencia. Ahora, obviamente, después de todos estos años, fuimos golpeados con muchas predicaciones, con muchas corrientes, con lo contrapuesto, ¿verdad? Entonces uno dijo, híjole, pues mejor calladito me veo más bonito, ¿verdad? Y eso fue lo que se dio. Pero vamos a la palabra. Vamos a ver cómo Pablo tuvo que manejar por escrito, y de allí, de lo que escribió Pablo, es que vamos a tomar normas y principios acerca de las lenguas. En primer lugar, fue dicho por Jesús. Vamos a leer un buen de escritura. ¿Están listos? Que Dios me ayude también con este dolor de cabeza que no aguanto, pero a ver cómo le hacemos. Lea conmigo Marcos 16, 17. Mira lo que dice la escritura. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán esto. Las señales los seguirán. No ustedes a las señales. Las señales vendrán respaldándoles a ustedes que me creen a mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahora, yo le puse aquí la palabra glosa. Esa es la palabra que se refiere lenguas, idiomas, sonidos, ¿ok? Abarca un concepto amplio. Tomarán la mano serpientes, si beben cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, esto está perfecto, sígame aquí, pero podemos ver que sí se cumplió esto, pero no en todos. ¿Ok? ¿Quién tomó en su mano serpiente? ¿Quién? Pablo. No hay otro registro. No la tomó, de hecho le mordió, ¿verdad? Entonces, ¿se cumplió? Sí. Dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Lo recibieron? Todos. Ahorita vamos a ver como su hueso. Tomar la mano serpientes, si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Quien manifiesta más el tema de la sanidad de los enfermos se enfoca muchísimo sobre Pedro y posteriormente sobre Pablo. ¿De acuerdo? No quiere decir que excluye a los otros apóstoles, pero recuerdan, ya estudiamos el libro de los Hechos. Les recomiendo, cuando tengan oportunidad, denle otra repasada. Hay tanto allí, ¿verdad? Bueno, ahora, el contexto de este nombramiento de Jesús, lamentablemente fue el siguiente. Lea conmigo el 14. Me voy a ir 2 textos atrás. Finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó esto: una incredulidad y una dureza de corazón. Todo esto que acabamos de leer ya sucedió después de la resurrección. Cristo se manifiesta a ellos, y lo que Cristo ya sabía es que había 2 cosas en ellos: incredulidad y dureza, porque no habían creído. Cuando tú y yo, y eso es algo que a mí me preocupó cuando lo empecé a estudiar después de tanto tiempo, y que yo dije, Señor, ayúdanos, es de que si nosotros empezamos a censurar
los dones de Dios, inmediatamente va a venir a nosotros esto: incredulidad y dureza. ¿Saben qué va a venir después de la incredulidad y de la dureza? Va a venir la burla. Gente de la iglesia, cuando tiene alguna manifestación, o de la congregación, que no han visto estas cosas, no sé, voy a poner ejemplo, nuestros jóvenes que no han sido expuestos a este tipo de manifestaciones, como que se burlan y les da risa, ¿verdad? O les da vergüenza. Oye, deja de brincar como estás brincando, ponte en paz, ¿verdad? O cuestiones así. ¿Por qué? Porque no se ha manifestado esto a la persona, y puede venir esto: incredulidad y dureza. Entonces Jesús dice, después de reprocharles, les dice: si me creen, esto es lo que va a venir sobre ustedes. Y ya es donde menciona la lista que acabo de dar. Ahora, esto no fue nuevo, esto fue dicho anteriormente. Pedro, en Hechos de los Apóstoles, cita a Joel, pero ni siquiera Joel fue el que mencionó al respecto. Fíjense quién es el que nos habla. Vengan conmigo a la siguiente cita, Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos, ¿ok?, y lengua extraña hablará a este pueblo. Menciona dos formas de la lengua: lengua de tartamudo y lengua extraña anunciará a este pueblo. Más adelante lo vamos a leer en otra versión, pero vamos a ver cómo sucedió esto. Déjenlos pongo en contexto, sobre todo para aquellos que nunca han escuchado este tipo de estudios acerca de las lenguas. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y soplaba. Este viento, este estruendo también llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Síganme aquí. ¿Por qué describe esto Lucas? Porque curiosamente es lo mismo, pero obviamente en una proporción muy diferente. Es lo mismo que sucedió en el Sinaí. El día que les está dando las leyes, lo leímos la semana pasada, pudimos ver cómo se manifestó Dios en fuego, en estruendo, viento, relámpagos. Todas estas manifestaciones son las mismas que se están viendo aquí. Y aquí dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Recuerdan que decía que el sonido de la trompeta, y que vimos que en su original era de las voces? Ok, es lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios dice: es tiempo de regresar. En el Sinaí puse una ley sobre piedras, y lamentablemente estos idólatras cayeron 3,000. Es tiempo de volver, es tiempo de avanzar. Entonces ahora Dios vuelve a hacer lo mismo que en el Sinaí, pero dice: pero ahora bueno, mejorado, ¿verdad? Y verdadero. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí es donde vamos a empezar a poner muchísima atención. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos hablaron en lenguas? Lo acaban de leer, señores. ¿Cuántos? Todos. Habían 120 personas ahí metidas. Estaban los apóstoles, estaban varios discípulos, y entre ellos dice inclusive que estaba María, la madre de Jesús. ¿María fue llena del Espíritu, sí o no? ¿Habló en lenguas, sí o no? Sí, todos fueron llenos y todos hablaron en lenguas. Ahora, la palabra lenguas es la misma que vimos hace ratito, glosa, ¿ok? Bien, siga leyendo conmigo. Moraban entonces en Jerusalén, y esto que nos va a decir ahorita quiénes son los que moraban, en automático nos va a decir qué lenguas son las que hablaban. Léalo conmigo. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se junta la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Venga atento conmigo, quiero ubicarlo. Aquí no están en el templo, aquí están en el aposento alto. Vean, por favor, les animo, vayan a YouTube, busquen el estudio de Hechos. Ahí en el capítulo 2, ahí está por capítulos, ahí lo van a encontrar.
Ahí vemos cómo desciende el Espíritu y ellos están en el aposento. Cuando se oye este estruendo, se oye en toda la ciudad. Toda la gente se admira. Entonces los discípulos se sobreentiende que salen, ¿de acuerdo? Salen de ahí y es muy probable que hayan ido rumbo al templo. No estaban tan lejos. Entonces dice la Escritura que cada uno les oía hablar su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo: miren, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ya nos dice ahora que estos personajes, varones piadosos de todas las naciones, eran judíos. Pueden ser judíos prosélitos, es decir, que no eran judíos, pero que aceptaron la ley, la nacionalidad, la fe judía, o pueden haber sido descendientes de una de las 12 tribus. Pero fíjense dónde estaban. Dame el que sigue, por favor. Partos, esto es los afganos, medos, iraníes, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, iraquíes, en Judea, judíos, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia. Todos estos son turcos. En Egipto, egipcios. En las regiones de África, africanos, romanos, italianos. Ahora, aquí, si todavía permaneció Simón de Cirene, ¿recuerdan a Simón de Cirene? ¿Recuerdan quién es? El que le ayudó a cargar la cruz. Si él estaba todavía allí, porque muchos se quedaban por la distancia. ¿Recuerdan que yo les dije? Tardamos un día en llegar, un día en volver. Por eso yo les pido, ¿verdad?, toda su atención. Cuando Simón de Cirene pudo haber dicho: híjole, muchachos, nos cuesta muchísimo, tenemos que atender 3 fiestas en el templo. Por eso también nos entretuvimos y lo vimos. Obligadas 3 fiestas. Entonces él tenía una opción: regresarse, cruzar otra vez toda parte de Arabia, llegar, porque dice más allá de Cirene. Llegar a Cirene, agarrar sus maletas, comer, descansar, agarrar otra vez chivas y vámonos de regreso. Es muy probable que Simón se haya quedado. Se haya quedado o no, es lo de menos. Simón estaba porque tenía que atender. Entonces dice: más allá de Cirene, africanos y romanos, italianos, residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, es decir, griegos y árabes. Cubrió toda la región. Y si ustedes estudian un poquito más, van a ver que Sem, Cam y Jafet no se dispersan, se quedan, se mueven del oriente, se establecen ahí en lo que después se conocería como Babilonia. Y ahí es donde entonces, en base a la confusión de lenguas, se dispersan. ¿Y a dónde creen que se fueron? A todas estas ciudades mencionadas. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿cuál es el objetivo de Dios? Restaurar, volver las cosas al estado en que estaban, ¿verdad? Bien, árabes. Vengan conmigo al versículo 11. Seguimos en el versículo 11. Sígueme dando el que sigue. Dice: y les oímos hablar en nuestras lenguas. Ahora, aquí vamos a entrar otra palabra. Glosa, lenguas, maravillas, megaleíos. ¿Ok? Donde viene la palabra mega. Esta palabra megaleíos quiere decir las cosas grandes, las maravillas de Dios. Entonces, aquí están aclarándonos que no hay ninguna boruca, ni que saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca. No están haciendo eso. Están hablando lenguas de todas las naciones. ¿Me siguen? ¿Ok? No se sientan ofendidos porque ahí viene lo bueno. ¿Ok? Bien, vámonos al capítulo 10 de Hechos. Aquí vemos otro acontecimiento donde registra este asunto de las lenguas. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Esto fue lo que vieron. Versículo 46. Porque oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y aquí la palabra es megaluno. ¿Ok? Lo otro era las maravillas de Dios. Primero hablaban en lenguas y veían que hablar en lenguas era el glorificar a Dios. Y ahora magnificaban a Dios, engrandecían a Dios.
Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué es lo que pasó aquí? El contexto es Cornelio. Cornelio es un centurión, es un hombre romano que tiene bastantes personas a su cargo y que obviamente al ser un centurión romano tenía mucha influencia en la sociedad. Entonces él trae a varias personas, trae a varios de sus amigos importantes, y Pedro, fíjese, lleno del Espíritu Santo, y él ya estaba lleno del Espíritu Santo, es el que le dice: ¿por qué me has traído? ¿Qué no sabes que es abominación para mí venir a tu casa? Así comenzó su predicación. ¿Cómo ven? Ni siquiera le da el mensaje. El Espíritu Santo dice: te estás tardando demasiado, y él se derrama sobre de ellos y empiezan a hablar en lenguas. La palabra que utiliza es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Glosa. ¿En qué lenguas hablaron? No lo define, pero se sobreentiende que en lenguas humanas. Él tiene personas de diferentes lugares y empiezan a hablar en lenguas. Otro evento donde se manifestó es en Hechos 19. Vaya conmigo. Ahora es Pablo. Y Pablo llega a un lugar y le dice: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento a un grupo de jóvenes, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, estos muchachos, porque Pablo les pregunta: oigan, ¿recibieron el bautismo de arrepentimiento? ¿Recibieron el Espíritu? Ni siquiera sabemos qué es eso. Y dice: bueno, entonces hagamos una cosa. Y ya les explica a él. Entonces ellos, dice en versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora aquí vamos a pararnos un momentito para que tengamos cierto cuidado. El orden, porque hay doctrinas que quieren crear un orden. Precisamente hablando de esta secta que fue muy mencionada en los noticieros por su líder, encarcelado por todos sus abusos. Es una secta que dice: bueno, tienes que venir, y para entrar, para el proceso de proselitismo, tienes que durar, creo, 2 o 3 noches encerrado, vomitando y haciendo un montón de cosas para que seas liberado y seas todo esto y el otro, y para que puedas recibir el bautismo. Es un rollo. Entonces, si vemos, Cornelio primero recibió el Espíritu Santo y luego fue bautizado en agua. Ahora es al revés. Ahora vemos a estos jóvenes siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo. Y aquí observen que hay un pequeño cambio. Hay algo, hay una pequeña alteración. Porque aquí hablaban en lenguas y profetizaban. Del griego profeteuo. Aquí ya hubo algo. En el otro hablaban en lenguas hablando de las maravillas de Dios. En el otro, con Cornelio, hablaban en lenguas magnificando a Dios. Pero ahora hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué estarían diciendo estas personas? La Biblia no lo dice, solamente que no en este libro. Y dice que profetizaban. Bueno, ¿cómo vamos a poder explicar esto? Está medio complicado. Volviendo a Hechos 2. Pedro ya lo hizo. Vengan conmigo al versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie, los traje otra vez al Pentecostés, ¿de acuerdo? Pedro poniéndose de pie con los 11, ¿ok? Se fijan que todos fueron llenos del Espíritu y todos hablaban, pero a la hora de confrontarse con la gente, ya era Pedro y los 11. Ahora, aquí hay algo interesante, porque ahora son 12 nuevamente. ¿De acuerdo? Pero por tiempo no puedo quedarme aquí. Alza la voz y le dice: varones judíos, esto es lo dicho por el profeta Joel. Él cita a Joel en vez de citar a Isaías. ¿Por qué cita a Joel? Dame el que sigue, por favor. Por esto: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué quiere decir toda carne? Sobre toda nación. No solamente sobre judíos, sino judíos y gentiles.
y de los gentiles todas las naciones que están bajo el cielo. Y sus hijos e hijas, esto es lo que nos interesa, profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, pero en ninguno de estos menciona las lenguas, pero sí que profetizarían. Y de cierto, sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y vuelve a enfatizarlo. ¿Y qué es? Profetizarán. Bien, voy a ubicarlos. Pentecostés son solamente 50 días después de la resurrección de Cristo. Cumplió con el calendario. En el día 14 del mes de Abib se sacrificará el cordero. Cristo murió ese día 14. En el día, a partir del 14 en la tarde, por todo el día 15, comerán panes sin levadura. Y durante todo este periodo Jesucristo murió y fue sepultado. Pero comenzando el primer día de este evento, es decir, el día primero, que era un día que domingo, porque para ellos el sábado, en la semana terminaba en sábado, para nosotros también, y comienza en domingo. Entonces dice, se levantará la ofrenda, se mecerá, ¿verdad?, la gavilla, que serían los primeros frutos. Es el domingo que Jesucristo resucitó. De allí contará 7 semanas, más el día primero, entonces celebrarás el Pentecostés. Estamos en el año 33. ¿De acuerdo? Según la tradición. Y ahora le quieren dar más años, le quieren quitar. No hay problema, nos quedamos en el 33. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Estamos en el año 33. En este año las lenguas fueron específicas. Se identificaron. Oye, mira, María está hablando persa. ¡Wow! Oye, pero Juan, ¡ay, Juanito! ¿Te aventases un italiano? Perfecto. Cada uno se pudo identificar bien en el año 33. Pero 19 años después hay una diferencia. Ahora vamos a tener que avanzar 19 años. ¿De acuerdo? 33 más 19, ¿qué año es? Alguien ayúdeme. 42. A ver si puedo. Permítame. ¿Ahí son 3? No, no voy a poder. Mejor ahorita. Ya pasaron 19 años y hay una diferencia en las lenguas. Vengan conmigo al capítulo 13 de Corintios. Aquí es donde aparece por primera vez lo siguiente. Léalo. Si yo hablo lenguas humanas, las de 19 años atrás, pero también angélicas, y no tengo amor, usted conoce el resto. Ahora, hay quienes dicen, no, pastor, no te equivoques. Lo que dice es una forma de decir, si es que yo pudiera, es como si tú dijeras, si yo soy piloto, pero no lo eres. ¿Me siguen? Entonces el argumento es, no necesariamente dijo Pablo que hablaba lenguas angelicales. Él está diciendo como ejemplo. O tú, pastor, eres piloto, no. Pero bueno, pero si piloteas un avión, ¿a dónde te vas? Ah, pues me voy allá. Pero lo haces, no. Ah, entonces no puedes aseverar que está diciendo que habla humanas y angélicas. ¿De veras? Ahora sí, ¿están listos? Bueno, persínense. Vengan conmigo al capítulo 14. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. La palabra profeticen, escúchenlo bien, está dándole una función. Sean como el cartero. ¿Qué hace el cartero? Reparte las cartas. ¿Las lee? Pero las reparte. Sobre todo que profeticen, es decir, hablen como voceros. No se está refiriendo exclusivamente al acto de adivinación. A ver, Josh, así dice el Señor. Y No se está refiriendo a ese concepto, sino al concepto de ser vocero. Y ahorita vamos a ver el tema de la profecía. Porque el que habla en lenguas
Ojo, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende. Pero momento, hace 19 años sí lo entendían. Ahora, ¿por qué dice que nadie lo entiende? A ver, piénsenlo. Vamos a volverlo a ver con calma. Porque el que habla en lenguas no está hablando a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. A ver. Entonces, glosa, ya no están hablando partos, medos, elamitas, ya no están hablando en lenguas humanas en esta iglesia. Ahora siga leyendo. Aunque por el Espíritu habla misterios. 3, pero el que profetiza, ¿qué dijimos que es profetizar? Hablar como un vocero. ¿Qué es un vocero? El que repite. O sea, déjenlos pongo en contexto. Un vocero, pues, algunos de ustedes todavía, los muchachos para nada, pero algunos de ustedes, si escuchan la palabra vocero, pueden pensar, no sé si sea su caso como el mío, pueden pensar en el que vendía periódico. Al que vendía periódico le decían el vocero. Agarraba antiguamente, hablando del siglo XVIII, XIX, agarraban y, miren lo que pasó, se inundó la mina y todos, ¿quién sabe qué? Y se ponía a leerle un poquito y la gente se interesaba y él era el vocero. Pero no se refiere a esa clase de vocero. Se refiere a hombres que cuando el rey daba un edicto, ellos traían ese pergamino y se paraban en la plaza, lo abrían y dice, este es un edicto, este es un decreto, ese sí era decreto, del Señor, del Rey, y así dice su majestad, y eran voceros. El término profético se está refiriendo a ese mismo, ¿de acuerdo? Siga leyendo conmigo. Pero el que profetiza, versículo 3, sigo en el 3, ¿verdad? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí lo tenemos, sígame. Por fin estas 3 palabras. El que profetiza, el que habla como vocero, logra estos 3 objetivos: edificar, exhortar y consolar. Entonces, cuando Pablo, ¿me das el versículo 1 del capítulo 14? Más atrás. Ok, gracias. Pues ahí estábamos, ¿verdad? Sigan el amor y procuren los dones, pero sobre todo que profeticen. Borra la palabra profetizar y pon estas. ¿Lo leen conmigo? Vamos a leer hasta aquí, sobre todo que, y de aquí nos venimos abajo. ¿Hacemos la dinámica? ¿Me ayudan fuerte? 1, 2, 3. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que edifiquen, exhorten y consuelen. Eso es lo que hace la profecía. Sí puede traer una palabra futura. Sí puede mezclarse con una palabra de conocimiento o de revelación. Pero lo que está hablando es que lo que Pablo les está pidiendo a estos señores es que procuren. Miren, hermanos, yo no voy a decir que es una mentira del diablo, pero sí fue algo que no sé de dónde vino. No sé si vino del corazón del hombre, tal vez de una artimaña del enemigo, pero llevó a la iglesia en un momento a perder eso. Hubo un movimiento en que la iglesia le dio tanta fuerza a las lenguas que se perdieron de esto, de edificar, exhortar y consolar. Algunos de ustedes, yo también, creíamos que la evidencia del Espíritu eran las lenguas, y que si no lo tenías, no hablabas en lenguas, no eras llena del Espíritu. Y eso produjo mucho daño. Mucho. Ya les platiqué, una vez mi mamá en la desesperación, la mandaron llamar y reciba, y la manita, ¿verdad? La pobrecita la hacían contorsionista, ¿verdad? Y recíbelo, y hasta que el pastor, a quien yo admiraba, excelente maestro de la palabra, yo digo, ¿por qué? ¿Ok? Podría decir que fue mi primer maestro de la palabra. Se le acerca al oído y le dice, repite conmigo. No sé si le dijo saca la bazuca o si corro. Es en serio. Repite, saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca, saca. Y ahí está mi mamá. Y dice, ahí está, recíbelo, ahí está.
Déjalo, let it go. Let it go, my sister, my brother. Pablo les está diciendo, vuélvanlo a leer, procuren los dones, pero sobre todo, profeticen. Ahora, ¿por qué está pidiendo que se haga esto? Sencillo, déjeme ver. Por una razón. Porque todavía no estaba la Biblia. Todavía no se tenía el libro. Entonces, ¿cómo ellos podían mostrar, recuerdan? Primero, las maravillas de Dios, la magnificencia de Dios, ¿de acuerdo? Y la revelación de Dios. ¿Cómo? No había nada escrito. Vengan conmigo al versículo otra vez 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, observan, está diciendo lengua extraña. Bueno, si yo le digo a Gerardo, él habla un poquito de portugués. Si yo le digo a Gerardo, habla portugués, ven ahorita y ponte a hablar un poquito de portugués, más de una palabra la van a entender. Ahora, si hay aquí una persona, o de Portugal, o de Brasil, le va a entender. Entonces no es extraña. ¿A qué se está refiriendo con lengua extraña? A lenguas que no se hablan aquí abajo. Más el que habla, ya me perdí. 5, así que, no, 4 otra vez. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ah, pastor, ya ves, dice que se edifica, quiere decir que se edifica porque él está hablando y está entendiendo. Bueno, vamos a ver. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos, ese es el deseo de Pablo. El domingo creo que fui muy claro. ¿De acuerdo? Lo que ordeno, lo que ordena el Señor, lo que me gustaría. Aquí no hay ningún comando, no hay una orden apostólica, profética, ministerial, de lo que quieran, que diga, ordeno que todos hablen en lenguas. No lo hay. Quisiera, voy a terminar ya. Nos vamos a quedar a medias, no es mi culpa. Quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen. Quisiera me gustaría que todos lo hagan. ¿Quiere decir que todos lo van a hacer? ¿Todos van a hablar lenguas? No. ¿Todos van a profetizar? No. Porque, y miren aquí, le va a dar un rango, iglesia. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que lo interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ven cómo fue un error muy grande el que este movimiento nos llevara a que todos habláramos en lenguas? A ver, échenle para arriba. ¿Por qué? Porque nos quitaron de lo que era mayor. Hagan de cuenta, vamos a poner a Marta y a María. Aquí está el Señor, Marta y María. Los pastores nos llevaron, nos quitaron de ser una María y nos metieron a ser una Marta. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor? Ella escogió la mejor porción, la mejor parte. Nos robaron, iglesia. Nos robaron esto. El que quisiera, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Todos pónganse a hablar en lenguas. Y la profecía, y el exhortar, el consolar, el edificar. Vamos a leer hasta donde alcance. Vente, Francis, conmigo. Ahora pues, hermanos, vuelvo a leer. Quisiera que todos hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para la iglesia y ella reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ojo, creo que vamos a llegar, ya sé a dónde voy a llegar, a dónde vamos a poner pausa. Si yo vengo a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovecha? Si no les hablaré con revelación, o ciencia, o profecía, o doctrina. Esto es lo que debe de haber en la iglesia. Debe de haber o revelación, o ciencia, profecía, o doctrina. Venga conmigo hasta el versículo 12, Corintios 14, 12. Así también ustedes, pues, que anhelan
dones espirituales. ¿Cuántos quisieran dones espirituales en su vida? A ver, para saber. Deben de quererlos. Es más, no deben de quererlos, deben de anhelarlo. Dice, ustedes que anhelan los dones espirituales, procuren abundar para ellos en la iglesia. Ahora, pregunto, conforme a lo que acabamos de leer, ¿hablar en lenguas edifica a la iglesia congregacional? Perdón. ¿Edifica? No. Si no hay interpretación, no edifica. Ahora, ¿lo vamos a prohibir? Ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, ojo, no es el Espíritu Santo. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así es que aquí podemos confirmar que no es una lengua humana la que se está refiriendo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Oraré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y aquí es donde nos vamos a quedar. Doy gracias, dame 18. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos ustedes. ¿Cuántos idiomas hablaba Pablo? ¿Alguien sabe? La Biblia lo dice. Véngase a 21 y oramos. Hechos 21. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Pero observen, es decir, los pongo en contexto. Pablo llega a una ciudad, sanan y empiezan a hacer toda una serie de milagros, pero la gente se ofende y ya venían los fariseos tratando de quemarlo y los saduceos también, hasta que lo agarran y empiezan a hacer un alboroto. Tiene que intervenir la fuerza romana, la autoridad romana, y sacarlo, porque lo iban a destrozar, lo iban a partir en pedazos. Entonces Pablo se dirige al tribuno, pero aquí nos dice cómo habló. Pablo en la fortaleza le dice al tribuno: ¿se me permite decir algo? Levanta la mano. Y escuchen, y el tribuno le dijo: ¿sabes griego? ¿Qué lenguaje está hablando? Dígamelo fuerte. Griego. Ya encontramos un idioma. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días, sacó al desierto 4,000 sicarios? Entonces dijo a Pablo: de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. ¿Ok? Cilicia, ¿saben dónde está? Italia. Pudiera saber italiano, aunque el dominante era griego. Sígame todavía. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y aquí. Y cuando se le permitió a Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. 2 idiomas sabía Pablo. No hay ningún otro registro en que él sabía otra lengua. Lenguas humanas sabía 2. ¿Por qué se pone a decir yo hablo más en lenguas que todos ustedes? ¿A qué se refiere? ¿A que tarda más tiempo hablando en lenguas? ¿O a que hay más sonidos que todos ellos? Eso lo vemos la próxima semana. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos. Y bueno, no vamos a poder resolver en esta noche lo que ha sido un dilema por tantos y tantos años. Pero lo que sí es de que tú en esta noche tienes que irte de aquí anhelando los dones. Lo que tú tienes que hacer es anhelar, pero darle total libertad al Espíritu para que Él deposite los dones que Él quiere. Porque Pablo fue claro: Él reparte como Él quiere. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen.
necesitamos creer, pero que nuestra fe nos lleve a decir: Señor, yo quiero edificar a la iglesia. No quiero dones para presumir, no quiero dones para sentirme más espiritual, quiero dones para edificar a la iglesia. Ora conmigo, Padre. Los abusos, las malas enseñanzas, las faltas, las heridas que se abrieron en el pasado, las ofensas y burlas, queremos que se queden atrás, creyendo que son perdonadas. Pero mi Dios, a algunos llegó a afectarles de tal manera que ahora tienen un completo y absoluto rechazo a lo que no es otra cosa más que regalos. Son regalos del cielo. Y si habemos hombres y mujeres que nos ofende cuando damos un regalo y se menosprecia, cuando dar un regalo con cariño, la gente dice: no me gusta, o qué mal gusto tienes. Yo pienso que también, Señor, es algo ofensivo cuando los dones, los regalos que tú quieres derramar a tu iglesia, la iglesia dice no. Oramos, Señor, por aquellos que tú has dado el don de lenguas. Oramos, Señor, por aquellos que están en confusión, si lo tienen o no lo tienen, si ha sido solamente una imitación o si ha sido algo genuino. En esta área solamente eres tú quien puede tratar con ellos. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí. Ministrales, háblales, guíales y permítenos que en esta semana, Señor, la palabra siga hablando, siga tocando. Si hay algo que sanar, si hay algo que corregir, que lo siga haciendo, y que el próximo viernes podamos ver, Señor, tu mano poderosa sobre este tema, sobre esta fiesta que para ti es algo tan especial que nos has regalado, el Pentecostés, la ley del Espíritu sobre nuestros corazones, que nos permite andar por encima de la ley del pecado y de la muerte. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Dice amén.